¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela. Los voy a acompañar los próximos 60 minutos para poder conversar un poco de la coyuntura nacional en esos instantes. Sabemos que los peruanos seguimos enfrentando una situación de difícil momento, sobre todo cuando se trata del tema sanitario, donde necesitamos manos estratégicas que nos permitan poder concretar la llegada de más vacunas al país y sobre todo tener la capacidad de respuesta ante imprevistos que se puedan surgir por esa situación internacional, porque no somos el único país que estamos a la espera de llegada de más dosis que permite inmunizar a la población en general. Sin embargo, a nivel del gobierno peruano, lo que ha fracasado al parecer en los primeros días de ese gobierno de Pedro Castillo es la capacidad de negociación con los laboratorios correspondientes para que se pueda garantizar la llegada de las vacunas. Este rol está a cargo en casi todos los países y sobre todo en el nuestro, a cargo de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lamentablemente, la valla que dejó Alan Wagner del periodo de Francisco Sagasti no ha logrado ser ni siquiera mínimamente alcanzada por la Cancillería en el periodo de Pedro Castillo. Héctor Béjar, en medio de tanta polémica política por su posición, por su pasado, además de guerrillero que tuvo en la década de los 60, ha empujado al país en esos instantes a una incertidumbre si tenemos o no en esos instantes la capacidad para poder seguir gestionando más llegadas de vacunas sin esperar la buena voluntad de los países donde precisamente, o los laboratorios donde precisamente se vienen produciendo estas dosis correspondientes para seguir luchando contra el COVID-19. Ayer llegó una pequeña parte, la mitad de la dosis a cargo de Sinopharm y hoy debería estar completándose. Pero entre partes y partes hay mucho que nos partimos la cabeza si es que esa situación de incertidumbre por vacunas seguirá persistiendo a lo largo de los siguientes meses. Si es que China va a priorizar a su población, que está repitiéndose el repunte de contagios en Wuhan como en otras provincias chinas, antes de que entregue las vacunas a los países que le compraron, o si es que van a cumplir con los contratos como el país ha garantizado que se ha suscrito con el gigante de Asia. El nuevo canciller, el señor Maurtua, tendrá la capacidad suficiente para que pueda liderar estas gestiones que garanticen llegada de más vacunas. La capacidad de negociación se podrá reflejar en Maurtua, como no se vio en Héctor Béjar, que por cierto salió y mencionó, ratificó su posición de que la historia de Sendero Luminoso se inició con la Marina de Guerra del Perú, que ha estado preparada, capacitada, entrenada por la CIA. Seguiremos en la misma situación de polémicas, confrontaciones sobre este tema y otros. Hablamos en estos momentos con el ex canciller Luis González Posada, quien lo tenemos en la comunicación ya vía Zoom. Doctor González, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Política y Poder. Buenos días a todos ustedes, gusto saludarlos. El tema de la Cancillería ha jugado un rol determinante en esos tiempos de pandemia. ¿Cuánto hemos retrocedido con Héctor Béjar, doctor? Bueno, sí, la Cancillería ha sido fundamental, nuestras embajadas en los países donde venden las vacunas ha estado a cargo, no digo las negociaciones, porque ahí interviene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, sino tender los puentes necesarios para que sean realidad en Estados Unidos, básicamente en Rusia, en Inglaterra, ¿no? Ha tenido un buen trabajo, es más, la Cancillería, a través de nuestro embajador en Estados Unidos, culminó las conversaciones en agosto, septiembre del 2019. Pero el gobierno de Vizcarra no firmó ni el protocolo, ni dio el dinero para traer las vacunas. Y ese atraso ha sido mortal porque durante todo ese periodo han muerto miles de personas por falta de vacunas. Recién Sagasti, y lo dice él, cuando llegó al gobierno, encontró, así lo señala, que sobre su escritorio no había un solo documento, una sola vacuna comprada. Entonces yo le digo que no solamente depende de la Cancillería, sino depende de la agilidad del Ministerio de Salud, que ve los aspectos técnicos, del Ministerio de Economía, que ve la parte económica. Yo creo que estos baches se han ocurrido, no lo conozco, tendrán que ser superados rápidamente, ¿no? Porque la vacuna sí es una prioridad para el Perú, no solamente la vacuna, dotar a los hospitales de camas UCI, que existan equipos de oxigenación, que no los hay, las carencias son enormes y hay el tiempo necesario para revertir esta situación antes que nos encontremos no ante una ola, sino ante un olón, que se dice
que está por venir, ¿no? Pero ahora, pero doctor González, ¿ha sido una mala jugada política la del presidente Pedro Castillo remover a los equipos que estaban negociando la llegada de vacunas, que no es igual a hacer un negociado que lo que hizo, por ejemplo, Martín Vizcarra? Estaban negociando en buena lid con los diferentes laboratorios, con Ugarte a la cabeza, con Wagner a la cabeza. Ha sido una falta de tino, falta de manejo político para priorizar la ideología, remover esos equipos negociadores por la vacuna? Mire, yo pienso que no se debieron remover, porque son gente que ya ha tenido alguna experiencia en el campo, han trabajado durante muchos meses, tienen abiertos los contactos, y en consecuencia lo único que faltaba era la decisión política de pisar el acelerador y comprar las vacunas. Esa decisión no la tuvo Vizcarra. Aguantó meses de meses, y en esos meses murió mucha gente. De tal manera que yo pienso que no solo se debe mantener, sino quizás reforzar los equipos negociadores, convocando a todos los que saben, inclusive del gobierno anterior, porque hay gente que tiene experiencia y demostrar responsabilidad en el manejo de estos temas. Toda política sectaria y excluyente es mala. Más aún cuando se trata de tema de Estado. Y es excluyente el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuando menciona que tras el ofrecimiento de Oscar Ugarte, si es que el gobierno de Pedro Castillo dispone, convoca a los anteriores ministros de Estado que han participado en la negociación de la vacuna, ellos están presos para acudir al llamado del gobierno. Y Guido Bellido dijo, ok, toda ayuda bienvenida, pero si tiene que ver con corrupción, mejor que no vengan. Bueno, pues ese es un golpe bajo, ¿no? Porque si él tiene alguna prueba de que han habido actos de corrupción del ministro a quien usted se refiere o de cualquier funcionario, su deber político es denunciarlo ante la Contraloría, ante la Fiscalía, ante los tribunales de justicia. No se puede responder así, porque es como lo que acaba de decir sobre el canciller Maurtua, ¿no? Que debe cumplir, ¿no? Que debe cumplir, debe ejecutar las líneas de política exterior señaladas por el canciller. No es un mandadero del primer ministro, ¿eh? El canciller depende del presidente de la República constitucionalmente, no de Bellido. Y reducir al canciller una especie de funcionario robotizado que recibe y cumple sus órdenes, realmente me parecería penoso, inaceptable, repudiable, ¿no? Claro, lo que Bellido en torno al tema Béjar mencionó sobre Maurtua, el nuevo canciller, es que este último, el designado canciller, tiene que seguir la línea que estaba implementándose en el gobierno bajo las pisadas de Héctor Béjar. Lo que está hablando Héctor Béjar de salida del Grupo de Lima, como que lo tiene que continuar Maurtua. Lo que estaba señalando un poco más, lo que ha dicho también Béjar del tema de Sendero Luminoso, tendría que ratificar entonces Maurtua. Lo que mencionó es que la directiva o las líneas que estaba estableciendo Béjar en su labor como canciller tendrían que ser continuadas por Maurtua. Bueno, por eso es querer reducir a un canciller a nivel de mandadero de un partido político, el primer ministro, cuando a él no le corresponde hacer esas sugerencias, sino al presidente de la República. Decirle además que lo que entiendo que ha mortificado inmensamente a la gente de Perú posible es que hay una larga cantidad de discursos, de declaraciones del señor Maurtua antes de ser ministro, donde calificó al gobierno de Maduro de ilegítimo, de corrupto, de presidente usurpador, donde además se adhirió y respaldó al presidente Guaidó y a su Asamblea Nacional, y muchas veces dijo que el gobierno de Maduro violentaba los derechos humanos, las normas democráticas, sus principios, y recurría a la represión. Más aún, hubieron 5 países que se sumaron a las demandas ante la Corte Penal Internacional acusando, responsabilizando al gobierno de Maduro de los delitos de crímenes de lesa humanidad, es decir, asesinatos, torturas, encarcelamiento ilegal de personas, falta de medicinas y de comida de forma exprofesa. Esos países fueron Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil y Ecuador. Entonces nosotros tuvimos el gesto enorme de sumarnos a esa demanda para reforzarla, y hoy día ya la Fiscalía
está iniciando las investigaciones directas para ir a una segunda parte, que es abrir un proceso por genocidio. Entonces, Maurtua en su momento apoyó, respaldó a estos países que habían presentado ese escrito ante la Corte Penal Internacional, y esos son hechos imborrables, como también es imborrable que Maurtua ha respaldado los TLCs como instrumentos vigorosos para el desarrollo económico y comercial del Perú, la Alianza del Pacífico, la Alianza Transpacífico, la Asociación Comercial Asia-Pacífico, es decir, todos estos instrumentos bilaterales que podríamos denominarlos libres comercio, que son tan repudiados por Perú Libre, conforme consta en su documento de presentación cuando se inscribieron en el Jurado Nacional de Elecciones y en declaraciones múltiples que han hecho. Sí, pero entonces, son esas las razones, doctor González, por las cuales el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha mencionado que él no representa el ideario del partido político. Maurtua no representa el sentir de Perú Libre, y por lo que Guillermo Bermejo, un investigado por terrorismo en estos momentos, también partidario y congresista de Perú Libre, ha señalado que espera que eso sea una broma de mal gusto, la designación de Maurtua. Son los factores por los cuales la parte más radical del partido de gobierno están descontentos con la decisión tomada de forma autónoma por el presidente Pedro Castillo. Claro, por eso me extraña la posición del Premier Bellido. Significa que no sabe dónde está, ni cuáles son las normas constitucionales que rigen a un país que debe sustentar el Estado constitucional de derecho. Hay evidentemente una bronca. Esto pasará por que el canciller Maurtua defina el tema del Grupo de Lima, que es, digamos, la manzana de la discordia, entre otros aspectos. Pero a ver, doctor González, perdón, pero tendría que ser la prioridad del canciller Maurtua abocarse a continuar con la polémica del Grupo de Lima, si salimos o no, para ver el tema Guaidó, el tema Maduro, o tendría que abocarse al tema negociación por vacunas. ¿Cuál tendría que ser la prioridad en estos momentos? No, disculpe, no son incompatibles. Las negociaciones las emprenden los embajadores. Los embajadores son los que están a cargo y le dan cuenta el canciller, y el canciller a la vez coordina con el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, con el propio Consejo de Ministros. Esta responsabilidad no la han abandonado en ningún momento, ni siquiera conozco durante el tiempo que estuvo Béjar, han continuado las negociaciones, ¿no? Lo que ha habido es un desfase, creo, de las empresas que no han enviado a tiempo las vacunas ofrecidas. Eso ha ocurrido en el Perú y en otros países. Claro, pero perdón, en este punto la interrupción solamente para acotarle lo que dijo el ministro Ugarte, que justamente había señalado que es un tema de gestión que tienen que hacer. Lo que el ministro Ugarte, exministro de Salud, había señalado, había deslizado esta información de que si la vacuna no habían llegado a tiempo era porque justamente en este periodo de Pedro Castillo no se continuaba haciendo con las gestiones que insistentemente debía hacer Cancillería para que se garantice la llegada. Por eso se cuestionaba que Héctor Béjar, lejos de abocarse al tema de la vacuna como canciller, estaba más preocupado por salirnos del Grupo de Lima que ver la salud pública del país. Claro, habría que ver. Nosotros esperamos que se concrete en la llegada de vacunas, que se atienda a toda la población, y como anteriormente le dije, que también este esfuerzo del gobierno signifique mejorar la atención hospitalaria, camas UCI, balones de oxígeno, que hay escasos, para hacer frente a una nueva ola. Este es un tema, mire, de Estado. Este es un tema donde el Perú debe expresarse unitariamente, Congreso, gobierno, oposición, medios de prensa, y es una de las pocas cosas donde hay un deber moral de hacerlo. No queremos ver más a gente parada en las puertas de los hospitales llorando para salvar la vida de sus padres, para que le faciliten una cama UCI, o colas de cientos de metros que todos hemos visto de gente desesperada por un poco de oxígeno. Entonces, eso es lo prioritario, acelerar todo el tema sanitario, donde hay muchos baches y huecos por cubrir. El tema del Grupo de Lima tendría que ser finalmente opinado por el canciller Maurtua. Tendría que abocarse también a responder, a definir si el Perú se queda o no en el Grupo de Lima. Bueno, ese es el tema que está bailando, ¿no? Hay varios temas que están bailando, ese es uno. También hay conductas que se presentaron en los 19 o 20 días que estuvo Béjar, como la presencia respaldada oficialmente por el señor Evo Morales, Yeah. en Perú, con dos propósitos.
hacer campaña a favor de la Asamblea Constituyente, lo cual no le corresponde porque es una intromisión en asuntos de competencia interna de nuestro país, y lanzar el proyecto RUNASUR. ¿Qué cosa es RUNASUR? La Asociación de todos los pueblos indígenas de América Latina dice, para tomar el poder, aplicar su programa y una política antiimperialista, anticapitalista, antiinjerencista, anticolonialista, que es la misma prédica del chavismo, ¿no? Él vino para hacer esa campaña con escolta del gobierno, con atención del gobierno, y eso no puede permitirse. Y al señor Evo Morales, que además nos había ofendido a decir que el Grupo de Lima es servir al imperio, como también el embajador boliviano, oiga, usted en Naciones Unidas ha dicho que los gobiernos que forman parte del Grupo de Lima son de derechistas y se constituyen en estados fallidos, camino a desaparecer, y nadie responde a eso. Yo creo que la Cancillería siempre debe estar atenta a esas expresiones ofensivas contra nuestro país y responderlas, ¿no? Y responderlas con la firmeza necesaria. Al menos en el periodo electoral, cuando hubo manifestación de Nicolás Maduro, manifestación de algunos congresistas de Bolivia, partidarios del socialismo boliviano con Evo Morales, cuando Evo Morales se pronunció a favor de la campaña de Pedro Castillo, cuando hubo pronunciación también desde Ecuador de Rafael Correa, al menos en esa ocasión electoral, yo recuerdo claramente, también de hecho que lo recuerda usted, la Cancillería se pronunció pidiendo a los extranjeros que no se meten en asuntos internos que los peruanos vamos a resolver. Pero en esta ocasión, como usted bien nos hace recordar, a Evo Morales, por petición o decisión de Béjar, se le había puesto todo el patrullaje de protección policial como si fuera un alto dignatario que viene a cumplir función oficial cuando venía a hacer actividad política dentro de nuestro propio país, cosa que era completamente inadmisible. En ese sentido, si encuentra oposición por parte del partido de gobierno, del secretario general de Perú Libre, ¿cuál tendría que ser la conducta del presidente Pedro Castillo con la designación de Maurtua y las decisiones que en sus facultades autónomas pueda tomar? Mire, yo pienso que el canciller Maurtua no puede deshonrar su palabra, no puede deshonrar lo que ha dicho pública y sistemáticamente sobre estos temas, ¿no? En consecuencia, si se presentara esa presión, pienso que él no va a seguir en el cargo. Ese es un tema que estimo, porque no he conversado con ellos, que él debe haber conversado con el presidente de la República, hasta dónde puede ir en asuntos de política exterior, por lo menos su nombramiento mismo viene a ser un trapo rojo, ¿no? Un capotazo rojo al partido de gobierno. Eso es indiscutible y está en las declaraciones de todos sus dirigentes. Entonces es un tema importante por las connotaciones políticas que tiene, por su peso internacional y por el mismo hecho, Miriam, que el presidente de la República ahorita va a viajar a las Naciones Unidas a hacer una exposición sobre el pensamiento del Perú y su política internacional. Eso es muy importante lo que diga ahí, porque lo que dice ahí viene a ser un sello a nivel internacional y no puede ser distinto de lo que piensa la Cancillería, ¿no? Así que estamos ante ese viaje, estamos ante su entrevista con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, y esperemos que estos temas se aclaren. Lo que ocurre es lo que hemos señalado siempre: caminamos en la oscuridad, no en la tiniebla, en la oscuridad. No sabemos, por ejemplo, si el plan de gobierno original, lo señalé hace un rato, sigue vigente o no sigue vigente, porque si sigue vigente, significa que habrán estatizaciones, nacionalizaciones. Y que justamente, claro, podrá seguir vigente, pero lo que dijo el presidente Castillo es que no va a haber alguna de esas medidas, pero aunque señaló que van a haber sorpresas en esta semana que viene respecto al tema del gas y precio de alimentos. Pero para terminar, doctor González, me queda un minuto para terminar. El Perú, a consecuencia de esa participación del presidente Pedro Castillo en la ONU, ¿debería tomar alguna posición sobre lo que viene pasando en estos momentos en Afganistán con el retorno de los talibanes al poder? Bueno, sí, es una desgracia mundial. Mira, Afganistán es un país, la mitad del Perú, 70% montañoso, con una población de 38 millones de personas, donde un grupo radical y asesino se ha posesionado del poder y comete todo tipo de actos de barbarie y de rufiandad. Hay muchísima pobreza porque Singapur no tiene producción mayormente, no tiene salida al mar,
y vive de la droga, amapola, opio. Ellos más o menos 4.000 millones de dólares es lo que exportan. Ahí hay mafias que están vinculados a los grupos de talibán. Entonces, este es un reto mundial donde debemos ser muy claros en condenar el terrorismo que se está desarrollando el grupo talibán, que entre otras cosas considera a la mujer un trapo con quien pueden hacer lo que le da la gana. A mí me parece que sí debe haber una referencia dentro de un contexto internacional a un tema que está pendiente y que nos lacera a todos los peruanos. Bien, doctor González, muchas gracias por su participación en este programa. Bien, buenos días. Que tenga buen domingo. Muchísimas gracias. Rápidamente vamos a la pausa y tras el corte estaremos conversando con el ex congresista y ex candidato a la presidencia también, José Antonio, de Unión por el Perú. Pausa y regresamos.